¿Cómo les va? Las palabras, el idioma. Uf. Uno carga con un idioma. Uno viene a este mundo a veces con algunas prensas, como el idioma, la religión, a veces hasta el cuadro de fútbol. A veces uno se revela con algunas cosas, pero hay otras con las que no te podés revelar. Es el idioma, el origen, ya está. Pero cuando uno se mete con el significado de las palabras, puede corregirlas si uno está equivocado o enriquecerlas. Pero para eso hay que conocer un poquitito más que el copiar, como hablaban primero mis padres y después mis compañeros, y después comienza uno a hablar aprendiendo sin saber. He escrito un libro sobre eso que se llama Habla bien, che, donde te explico un montón de cosas, como por ejemplo esto, que mucha gente le dice gorro y es un sombrero. Estupideces como esa. Gorro es cuando no tiene ningún tipo de alerón, sombrero, que produce sombra, es cuando tiene todo el alerón, y gorra es cuando tiene una sola visera. Es simple como eso. Bueno, mucha gente dice el gorro que tenía Gardel. No, y dentro de los sombreros este es un chambergo. ¿Por qué hablo de esta estupidez? Porque hay muchos temas que nos están distrayendo últimamente. No mete temas, sí, importantes, pero el saqueo que se está haciendo de la Argentina es demasiado enorme como para todavía seguir cabildeando sobre estas cosas donde yo mismo me metí ayer, las conspiraciones, y que el fútbol, y que si es justo, si no es justo, pero el tema se expandió tanto, la Argentina se expandió para bien y para mal en el mundo entero, no inocentemente. Hay gente que está detrás de este odio anti-argentino y se mete cualquier persona, como cualquier persona en las redes opina de lo que quiera y muchas veces sin saber. A veces no son personas, son bots que vienen desde Tailandia a putearme a mí y digo, ¿quién me está poniendo pedazo de hijo de puta, zurdo, cuca, qué sé yo? Y se llama Abdulsamad Singh y vive en Nueva Delhi. Decirla, pero no puede ser esto. Bueno, ya sabemos, navegamos en este mar, pero esperamos que la ignorancia no nos tape. Se habló del racismo de los argentinos. Cuando tengo que hablar de los argentinos, debo incluirme en un colectivo gigantesco que votó a Milei. Dentro de este colectivo, de la mezcolanza que tenemos en este país, me está representando Javier Gerardo Milei. O sea que si dicen los argentinos son libertarios, sí, capítulo 2, no todos. Los argentinos somos de derecha, sí, capítulo 2, no todos. Eso se explica después. No todos queremos a Milei, no todos somos racistas, pero hay racistas en la Argentina. No de negros provenientes de tribus del África, porque esos han muerto por la fiebre amarilla, porque los mandaban al frente en la guerra contra el Paraguay y otras menudencias. Hubo negros, no están. Hay algunos senegaleses que ya se están acriollando y venden relojes por algunas avenidas. Sinceramente no hay ningún problema con ellos, nunca vi que les digan cosas por la calle, no ha pasado. Sí, lo que conozco desde los 68 años que vivo en este suelo es que con los marrones, con los mestizos, sí lo hay. Lo he escuchado muchas veces. Lo de negro de mierda no refiriéndose a Kunta Kinte, sino refiriéndose a la gente parecida a Evo Morales, refiriéndose a la gente cuya ascendencia mapuche o guaraní o toba se puede vislumbrar a simple vista, en el subte, en la carnicería, en el shopping. Como dijo Babi Echecopar, esos negros de mierda empezaron a poblar Mar del Plata y no se puede pisar la Bristol. Ahora ya no se puede, te tenés que ir a playas alejadas. Esto existe, Babi Echecopar no es húngaro. Y esto lo he escuchado en mi familia. ¿Cómo no nos vamos a decir
que no hay racismo en la Argentina. El racismo tiene una acepción muy grande. Hay gente que ha matado por racismo. Acá se hizo, por una cuestión geopolítica que se le llamó campaña del desierto. No era ningún desierto, había otra gente, pero no iban con los derechos a conversar a la Patagonia, ni Rosas ni Roca. No, iban a ocupar ciertos terrenos y si había algunos que molestaban y decían, no, ojo que acá vivo hace miles de años. Bueno, dejate de joder que tengo que ocupar todo esto, que si no viene Chile, que Inglaterra, que no. Bueno, la historia es larga, no me voy a meter ahí. Pero sí se ha matado, sí se ha esclavizado a esa gente. Pero si vas a la zafra tucumana te vas a encontrar con muchos desde hace 150 años. Si vas a los yerbatales, vas a ver que son muy gringos los esclavos, ¿eh? Apellidos polacos, rumanos, alemanes. La gente trabajadora del país es policromática, pero siempre se ataca al negro. Y cuando no es negro, es un laburante rubio, descendiente de ucranianos, y viene a pedir un aumento de sueldo. Sí, pero es negro de alma, porque no le gusta laburar. Un día te leí yo acá el poema La negra de mierda, que anda con la motito, quiere llevar al hospital al pibe, lo lleva abrazado a la moto, negra de mierda, mirá con ese culo. Pero ¿cómo no vamos a negar que eso existe? Pero lo que habla Samuel Jackson es totalmente diferente. Él se refiere a su raza, a su color, y acá no tengo yo la culpa de su desaparición. Y por otra parte nos caen muy bien, y son admirados los artistas, la gente que vamos conociendo, pero a través de las películas no hay muchos, solamente los senegaleses que venden relojes. Pero vamos al idioma. Los vecinos de Ecuador, de Colombia, los vecinos del Brasil, los que están al norte, en Estados Unidos, hablan de los no negros que hay en nuestra selección. No, nosotros tenemos marrones y casi más de la mitad lo son. ¿Qué sé yo? Salvo McAllister. Los demás son todos Martínez. 3 Martínez tenemos. Apellido patronímico que viene de los conquistadores, que se han mestizado acá. Esta es la diferencia que tuvo España con Bélgica, que en el Congo no han tocado a una sola chica. Bueno, nos dicen latinos, eso es un error. Sí, como sería un error decirnos etruscos. Antes del Imperio Romano estaban los etruscos. Y un italiano sería un etrusco, es un latino. Mirá, y una pequeña clase de 5 minutos que te va a servir para hablar bien, pero también para dimensionar cómo son las cosas y no vas a corregir nada porque le van a decir, nos van a seguir diciendo latinos. Imperio Romano, bastante fuerte, mucho tiempo, estuvieron allí y tenían una cultura, un idioma, un ejército, un montón de cosas buenas, hicieron de todo, mal y bien. Los tipos tenían un idioma que era el latín. De ese idioma derivan unas lenguas de acuerdo a los territorios que invadieron, donde se hablaba de otra forma, pero estuvieron tantos años que modificaron esos idiomas y obligaron a aprender ese idioma porque si no, no había leyes a las cuales respetar si no hablas ese idioma y otras tantas cosas, no puedes ejercer una enseñanza en distintos idiomas. Entonces se unifica un idioma que es el latín. ¿Dónde ejercieron su poderío? Bueno, lo que hoy se llama Rumania, que viene de Roma, de Romanía. Rumania, el rumano es un idioma, una lengua romance, o sea, deriva del latín. Si vos lo lees, al escucharlo no es tanto, pero si vos lo lees, es entendible el rumano. Ellos conquistaron la Galia. Bueno, los franceses, cuando quieren decir yo te amo, dicen je t'aime. Y si vos lo ves escrito yo, taime, te amo, es más o menos parecido. En ruso no es así. Entonces es parecido. Io ti amo. En italiano ya tenemos el francés, el italiano, el rumano. Eu ci amo. El portugués también, claro.
porque conquistaron la Lusitania y conquistaron la Hispania. Y de ahí el español. Son las 5 lenguas romance que derivan del latín. El Imperio Romano terminó en el año 400. Ya llevamos un rato siendo hispanos, no latinos. El idioma inglés, porque también conquistaron la Britania, tiene el 70% de palabras que derivan del latín. Constitution, por ejemplo, illusion, y todas las que terminen en illusion, más otras tantas. Si vos querés decir sal, decís salt. Y si querés decir azúcar, decís sugar. Más o menos parecido. Sí, claro, sí, porque el Imperio Romano dominó tanto que el 70% del idioma inglés es latino. Pero eso es latino. El resto es hispano. Los que corren los delicias en Estados Unidos son hispanos. ¿Cómo le voy a decir latino a Armando Manzanero? ¿Qué tiene de latino? Es un maya. Y Evo Morales es una aymara. ¿Por qué? Porque habla español. Entonces es un hispano. ¿Cómo latino? Latino es esto, greco, sunino, matano, imposible. No soy un latino. Soy un hispano porque todo lo que hago en mi vida tiene que ver con la hispanidad. Sí, podré comer tallarines, pero hablo español. Y estoy en un suelo donde las enseñanzas han venido por parte de los españoles que han venido a conquistar, pero además fundaron iglesias, universidades, dejaron una cultura, una música, una tradición, que se fue entremezclando, por supuesto, con los pocos que quedaron de los pueblos originarios. Pero no somos latinos, somos hispanos. Y esto es algo que también hace que nos diferenciemos de los pueblos originarios. Y hay algunos venidos de los barcos, como decía Alberto, y como dicen otras tantas historias, como mis bisabuelos y otros tantos que vinieron de lugares hambreados, pero por decisiones de Sarmiento y de Avellaneda, vinieron de una Europa hambreada. Italia y España, mayoritarios, de Medio Oriente también, la comunidad sirio-libanesa. No hay jordanos, pero sí de Siria y Líbano. Muchos judíos corridos de los pogroms, provenientes de Polonia, polacos no judíos, ucranianos, en varias regiones del país. Todo ese gringaje, esta gente colorada, transparente, roja, que trabaja en los campos santafesinos o que te hacen bañacauda en el sur de Córdoba, toda esa gente que habla con acento del lugar, te habla en cordobés, te habla en santafesino, te habla casi con acento guaraní, somos los argentinos, mezclados con los pueblos originarios, mestizándonos, pero entre nosotros hay, en algunos casos, racismo. Esta negra de mierda que viene a limpiar a casa, otro día que nos faltó, los negros no quieren laburar. ¿Me vas a decir que soy yo el que te está haciendo este libreto por primera vez? Déjate de joder. Entonces, ponemos primero el color para después poner de mierda y después decir todo lo que nos viene y son todos iguales y qué sé yo. Y yo, no, porque soy blanquito. Esta discriminación existe. ¿Llamala racismo? ¿Será o no será? No tenemos a Samuel Jackson para saber si conseguiría trabajo acá o no, pero él viene, mamita, de un país que sí conoce de colectivos para blancos y para negros, baños para blancos y para negros, bares de blancos y de negros, segregaciones, Ku Klux Klan, asesinatos. Él sí que viene de un país absolutamente racista. Qué suerte que no lo es tanto ahora. Los franceses me vienen a hablar de esto, los belgas, los alemanes, que tienen el 80% de sus elecciones con negros, que me parece bárbaro. Pero si nosotros no conquistamos ninguno de esos países, nosotros no venimos de sojuzgar al Congo, de sojuzgar a Senegal, de Nigeria, que ahora, con el hambre que pasan esos lugares tan ricos, pero expoliados, van de sus esclavistas a ver si pueden encontrar laburo.
Y se le llena Alemania de negros, se le llena Bélgica de negros, se le llena Francia de negros, porque tienen derecho ahora esos negros, porque ahora son visibilizados, no estamos en el siglo XIX. Ahora se ve lo que pasa y entonces los de Guadalupe, los de Dominica pueden ir a Londres y yo creo que en 20 años Inglaterra va a ser más musulmana que otra cosa. Bueno, esto es porque así se comportaron ellos con esos pueblos a los que le robaron todo. La Argentina no conquistó ningún lugar con población negra como para que después vengan a reclamar a mi país que yo tengo derecho porque vos me viniste afanando y yo tengo que estar acá. No, no pasó eso. No hay. Murieron en la guerra del Paraguay y por fiebre amarilla. Tampoco era tan enorme la población. Y la inmigración que tuvimos vino de Europa. No lo decidí yo, ni lo decidimos los que estamos acá, por eso vinieron mis bisabuelos. Entonces, no somos latinos, somos hispanos. Los latinos se terminaron en el año 400, se terminaron con el Imperio Romano. Somos hispanos, nos corren de todos lados. Se nos identifica si hablamos, y si no hablamos, a los pardos, a los marrones, a los que tienen mestizaje o son pueblos originarios. Y ahí tenés a los mayas, a los aztecas, tenés a los toltecas, tenés a los guaraníes, tenés a los coibas. Los del ICE de Estados Unidos pueden distinguir a los que ellos llaman latinos por el color de piel. Pero se le adjudica a la Argentina el racismo, y si bien yo sé que lo hay, tenemos unos corrales en donde nos ubicamos en la vida, y en mi rebaño no lo hay. Mi rebaño es el peronismo, y el peronismo ni es nazi, ni es racista. Y se le quiere poner ese mote, se busca poner ese mote, y no mi cuñada, no. Desde altas esferas se le quiere poner a la Argentina ese mote para endilgarle algo más al peronismo, que lo que busca es abrazar. Siempre fue buscar abrazar, visibilizar, dar derechos, especialmente a esas clases, especialmente a ese color que tanto te indigna. Yo voy a poner ahora dos videos, que es el 1 y el 2. Uno es un admirado historiador muy joven que veo en algunos programas, que se llama Pablo Borda, al cual le preguntan, ¿el peronismo es nazi? ¿Fue nazi? ¿Perón fue nazi? Y después vamos a ver a Gaby Ibi, que habla sobre el racismo en este país y todo lo que se está hablando últimamente. ¿Los ponemos? Perón era nazi. Bueno, hoy tengo ganas de meterme en unos líos bárbaros. Viste que todo peronista se convierte como una especie de abogado del peronismo. Se ve obligado a conocer su propio movimiento para contestar algunas cosas polémicas, ¿no? Perón era nazi. Definitivamente no. Y esto tiene varias aristas. Okay. ¿Por qué no? Para empezar, está la cuestión de señalar que Argentina fue neutral en la Segunda Guerra Mundial porque Argentina era nazi o estaba a favor del nazismo. Y lo cierto es que eso es mentira. La neutralidad fue una política compartida por la presidencia de Ortiz, después fue mantenida por Castillo y se mantuvo durante la Revolución de Junio con dos gobiernos distintos. Y recién al final de la guerra, Argentina le declara la guerra a Alemania poco antes de ser derrotada. Ahora, ¿Argentina mantenía esta posición caprichosamente por simpatía por el nazismo? No, lo mantenía porque en realidad Argentina no tenía peso para participar en la Segunda Guerra Mundial y buscaba defender que no se hundieran los buques argentinos, porque si Argentina declaraba la guerra, los buques argentinos podían ser hundidos por los alemanes. Después está el otro punto, el peronismo. ¿Sería nazi porque tiene una matriz ideológica similar con el nazismo? Y lo cierto es que los elementos centrales del nazismo no están presentes en el peronismo. El peronismo pensó la idea de la comunidad organizada, pero no llegó a representar un modelo corporativista que reemplace nuestras formas republicanas
republicanas históricas. De hecho, el sistema liberal representativo, como lo pensamos, sigue existiendo. ¿Tuvo alguna forma de supremacismo racial? Y lo cierto es que no. Al contrario, el peronismo supuso la integración de los sectores populares racializados y mestizados de la Argentina. Los cabecitas negras, los grasas. Por el contrario, diría que representó una cara mucho más integracionista de las diversidades, tanto culturales, étnicas, como hasta religiosas, de una sociedad que tenía una herencia mestiza, una herencia originaria, una herencia africana, una herencia criolla, y le sumó el componente inmigrante. Podríamos preguntarnos entonces por la cuestión del antisemitismo central del nazismo. ¿Fue importante en el peronismo? No, pero por varios motivos. Para empezar, por este mismo carácter de integración, el peronismo tuvo la particularidad de incorporar a miembros de la comunidad judía en su armado político, incluso en roles clave, como pudo ser el caso de Yankelevich, quien fue básicamente el fundador de la televisión pública. A su vez, el gobierno de Perón fue el primer gobierno de América Latina en reconocer al Estado de Israel, que hoy en día esto podría estar vinculado a polémicas por los crímenes del gobierno de Netanyahu. El otro punto que se suele señalar, es verdad que vinieron nazis a Argentina, pero muchos de ellos llegaron años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. No lo hicieron como parte de una política de Estado. De hecho, fueron mucho más los nazis que llegaron a Estados Unidos o que se refugiaron en la propia Alemania Federal. Así que no, es un mito construido en gran parte una campaña política desarrollada por Estados Unidos en 1945, la que instaló el mito de la Argentina nazi, que se sigue reproduciendo hasta el día de hoy. ¿En Argentina? Bueno, como os lo vaticiné, porque me acuerdo del 2022 con los comentarios que había en Twitter, que iban a saltar todos estos comentarios racistas, xenófobos, pero hubo un posteo que llamó bastante la atención porque una de las vacas sagradas, uno de los ídolos populares, dijo esto: Samuel L. Jackson, no hinchen por Argentina. Argentina es uno de los países más racistas del mundo. Lo dice un yanqui, pero bueno, ya vamos a entrar a eso. A ver, ¿en Argentina hay racismo? Sí, hay racismo, no nos hagamos las pelotudas. Porque se están agarrando de figuras como María Remedios del Valle. Sí, pero a María Remedios del Valle hace 15 años que no se la nombraba, la volvieron a surgir gracias al progresismo ese que tanto detestan, que la empezaron a nombrar y reivindicar. Y así hay otras figuras racializadas también que tienen un peso muy importante en nuestro país, pero agarrarse esas cosas es como decir, bueno, pero Argentina fue el primer país de Latinoamérica que tuvo la ley de matrimonio igualitario. Sí, pero no por eso deja de ser LGBT-fóbica, porque si yo digo tenemos a María Remedios del Valle y después digo, mirá ese n***o de mierda, y sigo siendo racista. Igual hay millones de cuentas de acá de Argentina, afrodescendientes, que te pueden contar mejor cómo es la situación. O hacer un cántico diciendo son todos de Angola, etc. Tengo 700 millones de ejemplos. Pero no es el foco, porque ya las conozco. Volvamos al posteo de Samuel L. Jackson, entre otros. Porque acá el problema de fondo no es si Argentina es racista o no por nuestra historicidad, por cómo nos comportamos. Porque los yanquis no tienen idea, se jactan de tener Harvard, de tener Yale, como excelentes universidades, pero inclusive los graduados de esas universidades le preguntás algo de geopolítica de cualquier otro país que no sea Norteamérica y no tienen la más idea. Acá el gran problema está todo este modus operandi de la derecha conservadora actual, desde Trump, pasando por Vox, pasando por todas las derechas que están dominando Latinoamérica, que tienen el mismo modus operandi, los mismos jefes, los mismos dueños, que hicieron esta movida anti-woke, entre comillas, que les legitimó a ser racistas, LGBT-fóbicos, odiadores seriales, misóginos, albergándose en la libertad de expresión y que van en contra de la dictadura de lo políticamente correcto. O sea, ellos le dicen dictadura de lo políticamente correcto a decir, che, no quiera una mina. ¿Cuál fue el vehículo que hizo no solamente que se posicionaran estos gobiernos en toda Latinoamérica, en Norteamérica, en España, y esta ideología nefasta? Sí, en las redes sociales. ¿Y qué leen los yanquis para saber de Argentina? A las redes sociales, a los trolls impuestos por la derecha conservadora. Entonces, ¿cómo quedamos? Y sí, como que somos el país más racista. En un revisionismo histórico sin agarrar un libro porque le tienen alergia y porque no les interesa, porque ellos viven la vida a través del cine de Hollywood. Ellos se creen esa propaganda que Estados Unidos es lo que muestra Hollywood. Cuando vas a Estados Unidos ves que nada que ver. Yo me acuerdo cuando a Friends le decían que eran racistas y yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Claro, eran todos blancos en Manhattan. Vos vas a Manhattan y la mitad de las personas son afrodescendientes. Conclusión, el mundo nos está viendo a través de un lente puesto por una ideología nefasta para establecer un sentido. Si querés conocer más desenmascaramientos, sígueme. Qué grande, Gaby. Y qué grande de los cojones. Mirá las remeras, yo las mostré ayer. Estaban en la vidriera y quien me viste muchas veces de los cojones ha hecho esta remera y en todos los colores, pero la misma foto. Las Malvinas son la Argentina y los jugadores. Muchas gracias a de los cojones. ¿Cómo le va, don Joaquín? ¿Anda bien? Se trajo muchos libros.
Hay que hablar mucho sobre este tema. Hola. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va al relator Todo deportivo de esta emisora? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Tommy? ¿Bien? Todo tranquilo, lo escuchaba atentamente. Que un país como Estados Unidos, que todos los días tiene asesinatos raciales, nos venga a decir racistas, es como que venga el pintor austríaco en persona y me diga que odio a los judíos. Sí, es prácticamente lo mismo. Pero está pasando esto. ¿Qué le pasa a Jackson? ¿Que se volvió pelotudo? Si es No un tipo saben. bastante inteligente para ser actor, tenés que tener memoria, muchas condiciones, estar instruido, pero no, se ve que seguía por las redes sociales. A mí no me parece casualidad que esta campaña anti-argentina haya venido después de haber mostrado la bandera Por de que las supuesto, Malvinas son perfecto. nuestras. Y lo que sí me llama poderosamente la atención es la brutalidad con la cual lo están mostrando. Porque si hay un continente que ha sido víctima del racismo, es América y particularmente Sí, claro. Y que- Hispanoamérica. Y de repente transformar a las víctimas en victimarios es propio de una psicopatología que no se Recordemos puede dejar pasar. que hasta el día de hoy seguimos siendo víctimas de racismo y lo vemos en en todas las vertientes posibles, en las redes sociales, en la vida en general. De hecho, lo vemos hasta con las referentes del fútbol. Una de las razones por las cuales la gente quiere creer que Messi no es el mejor del mundo es porque nació en Argentina. Es porque ellos no toleran que un sudamericano sea mejor que ellos. No, tiene que ser europeo Por fundamentalmente. supuesto, el y es fútbol. una de las razones por las cuales también a Argentina le tienen tanto asco y odio en Europa, porque es uno de esos pocos países que no se supedita ante el poder eurocentrista, que no agacha la cabeza cuando Europa habla, sino que lo mira a los ojos y que dice, ¿sabes qué? A mí me importa muy poco lo que vos opines. Yo respeto mi bandera, amo mi país, respeto mis simbologías nacionales, como pueden ser las Malvinas, la escarapela o el escudo nacional. Bueno, esas cosas al resto del mundo le molestan porque siempre quieren ver a Sudamérica como esos países chiquititos que agachan la cabeza, de tercer mundo. Les molesta que alguien del tercer mundo, como ellos lo consideran, pueda superarlos en distintas vertientes. Sea futbolística, sea artística o sea a nivel cultural. Les molesta, no lo pueden tolerar. Por eso es que, por ejemplo, Los Redondos nunca para ellos va a ser más que Oasis. Por eso Messi nunca va a ser mejor que Beckenbauer o que Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo fuera colombiano, nadie discutiría de que Messi es el mejor del mundo. En lugar de ponerle a Cristiano, le pondría, no sé, a Beckenbauer como para pelearle el lugar. Porque ellos no toleran que alguien que no sea europeo pueda estar a la altura. Entonces seguimos siendo víctimas de ese mismo racismo. Sumale, si querés, también la perspectiva histórica. Ellos fundaron el colonialismo base a una ideología racista y sometieron a Asia, África, Oceanía y América. Y nosotros lo hemos solucionado tempranamente. En la Asamblea del año 13, es decir, 3 años después de la Revolución de Mayo, se da la libertad de vientres. Y teníamos muchos negros en el país. Los mismos invasores que tras Caseros y tras Pavón nos mandan a la guerra de la Triple Alianza, una guerra totalmente fratricida, una guerra infame, es donde también se asumen el tupé, por decirlo de alguna manera, de enviar ahí a los hijos de los esclavos que ya eran libres a morir. De ahí que no tengamos tanta cantidad de negros como lo puede llegar a tener Brasil o lo puede llegar a tener Uruguay. Fue la misma élite argentina la que los sacrificó y ahora se embanderan detrás de una supuesta amenaza racista en los sectores populares, cuando es justamente a la inversa de lo que sucede. Que te diga racista países que todavía tienen colonias en el mundo es algo que yo no puedo tolerar. Rompe por completo la lógica de cualquier ser humano. Países que hoy por hoy todavía tienen colonias a lo largo del mundo, tanto en África como también en Norteamérica o Centroamérica, en la zona del Caribe, todavía están esas colonias ahí y ellos le quieren decir racista al resto. Es un poco extraño su paradigma, su forma de analizar las cosas. Si uno va al eje central, todo parte lamentablemente desde lo deportivo. Porque, a ver, después, ¿en qué otras cosas podemos hacer un frente a frente? Y políticamente, con lo que tenemos hoy en día, es imposible. De hecho, uno de los insultos más comunes que nos dicen en el resto del mundo es hambrientina, como que nos cagamos de hambre, como que no llegamos a fin de mes. Y eso no también es una parte de ser xenófobo, faltar el respeto a un país de esa manera. Es como extraño que mientras te insultan y le faltan el respeto a tu bandera, te quieran hacer creer que el racista sos vos. Pero vamos al centro de la etnia, de los orígenes, del color, si somos o no somos racistas. Yo lo decía al principio, yo lo escucho muchas veces, pero claro, es que no tenemos negros. Si hubiera mucho chino, pero con los chinos no pasa nada, con los senegaleses no pasa nada, pasa con aquellos en los cuales se puede adivinar que la etnia tiene que ver con los pueblos originarios, los
entre comillas, negros de mierda, los cabecitas negras, se decía en la década del 50. Eso, ¿cómo no voy a entender que eso existe si yo lo escuché, si yo lo vi? Aunque aún hoy todavía no lo puedo creer que se piense así. Es arcaico. Como decía él, la élite conservadora, blanca, supremacista argentina, los Sarmiento, los Avellaneda, los Roca, son los que exterminaron mandándolos a la guerra. Pero el peronismo es todo lo contrario. El peronismo está lleno de blancos y lleno de todas las etnias, y hay chinos, y hay judíos, y hasta coreanos. El peronismo justamente está basado en una cuestión hasta sentimental que no tiene nada que ver con esto. Lo abraza. Lo que hace una reacción de todo ese otro lado, el lado oscuro de la luna que tenemos los argentinos, pero que tenemos que reconocerlo. No la vemos al otro lado de la luna, pero está. No lo queremos ver. ¿Te crees que somos todos peronistas y abrazamos a todos los que fueron en el 45 a la Plaza de Mayo? Bueno, hay otro montón de gente que se lavaban las patas en la Plaza de Mayo, negros de mierda. Bueno, somos eso, somos las dos cosas. Entonces, claro, me da por la pelota que me juzguen a mí, pero mi vecino es así, ¿eh? Entonces, tenemos que reconocerlo, lo digo siempre. Nos miramos al espejo, no nos gusta la panza, este lunar que tengo acá, hoy esta ruita, pero es parte de mí. Quiero mirar solamente mis ojos verdes, quiero mirar solamente qué lindo me queda la camisa, pero la panza la tengo y por más que la quiera disimular, la tengo. No la puedo poner abajo de la alfombra. Una gran parte de los argentinos es así. A mí me pareció muy pertinente que hayas arrancado la editorial hablando de la lengua, porque justamente fuimos a jugar la final del mundo contra nuestra madre patria, ¿no? Sí. Contra la lengua madre, Sí. la lengua mater se le dice también. Cuando un niño tiene padres de lenguas diferentes, no sé, por decir un portugués y una española, lo primero que aprende es la lengua de la madre. Y nosotros hicimos todo un recorrido importante para poder independizarnos de esa madre. De ahí el padre de la patria que ha tenido que cruzar los Andes para poder encontrarlos por atrás y poder finalmente echarlos. Y que hablaban andaluz. Será tan fuerte el trauma argentino que cuando muere nuestro padre, que quizás lo que no le perdonamos es eso, nos dejó huérfanos. Al morir San Martín ya nos habíamos quedado sin madre, pues los había echado, y después nos quedamos sin padre. 2 años después tenemos caseros. El trauma neurálgico de la República Argentina. De ahí todos esos problemas de lenguaje que hoy todavía tenemos. Tenemos que reconstruir, si querés, a esa madre. De alguna u otra forma, hay una madre que no se quiere ver, que está prisionera en un castillo medieval, ahí encerrado, y que inclusive al interior mismo del peronismo, algunos se atreven a decir que no es peronista. Yo, ¿sabés qué les diría? Es más que peronista todavía, es Argentina misma, es esa Argentina que está empezando a querer hablar. Y cuando empezamos a levantar la voz, ahí es donde nos empiezan a insultar. Pero cuando habla Argentina, también habla como Milei. Y Milei representa a mucha gente que hoy se siente liberada de poder decir con los militares estábamos mejor, los negros que dejen de cortar la 9 de julio. También habla así la Argentina. Claro. También tenemos Borges, tenemos Piazzolla, grandes gorilas, grandes segregadores de este tipo de razas que existían originalmente en el país, y nadie les quita su genialidad, Sí. pero lo manifiestan. También son argentinos. Sí. Quiero decir con esto que lo admito, hay una gran parte que no. El peronismo, que es un lugar enorme e importante, justamente no lo es. Somos millones de habitantes en este país. Es imposible que entre millones de habitantes no haya un pelotudo. Lamentablemente, ese pelotudo que hay en el país es el presidente de la nación, ¿no? Sí, porque hay un 55% de pelotudos que también Por supuesto, ¿no? pusieron el votito. Lamentablemente hay más de un pelotudo habitando estas tierras tan hermosas. Y dicho sea de paso, es un poco hasta tragicómico también si lo vemos de esa misma manera, que hoy esta campaña ante Argentina ha tenido muchas apariciones de parte de referentes de los Estados Unidos, que son las mismas personas que después dicen que Milei es lo mejor que le puede pasar a Argentina, ¿no? Es el país que principalmente apoya a este gobierno, que se ha caracterizado por ser ampliamente racista. Sí, no va a faltar al respeto a los negros, pero sí le falta al respeto a lo que ellos consideran que está mal, a los peronistas. Por ejemplo, yo soy mulato, yo tengo piel caribeña. Sos un negro. Sí, bueno, para Milei yo soy un negro de mierda. Pero tenemos un Yo soy, negro, pero yo para- ¿Qué hacemos?
Pero para Milei yo soy la persona más antítesis de su vida. Soy peronista, soy de zona sur, vivo en el conurbano y soy negro. Todo junto. No me digas que sos judío. No. Wow. Eso no, pues si fuera judío mamaría. Si fuera judío mamaría, pero no lo soy. Pero realmente a la gente de zona sur, del conurbano, a la gente que vive en las villas, a la gente humilde, a la gente que se trabaja y se rompe la espalda para poder llegar a fin de mes, el presidente de la nación y su gabinete lo detesta y lo odia. Y hace una campaña completamente de odio hacia ese sector popular. Y claramente, eso también es racista. No podemos decir que el racismo solamente existe para la gente de color, existe para todos, para las clases sociales, para un montón de cuestiones. El clasismo, el racismo, hoy está impregnado principalmente en la clase dominante de la Argentina, los que cortan el bacalao económicamente hablando y los que cortan el bacalao políticamente hablando. Hoy es el presidente el que habla de los negros. Hay gente de su gabinete que dice que hay que bombardear las villas y empezar todo de cero. Sí, claro. Hoy, ¿cuántas veces? Dentro del peronismo hay 2 o 3, ¿eh? También el que es el encargado de gobernar la ciudad de Buenos Aires, que les dice a la gente del conurbano que no vengan más, que se queden. A un vendedor de media le dijeron, quedate en Temperley, no vengas. A la gente que viene a trabajar le dice que se vayan a sus lugares. A la iglesia le dice que le deje de dar de comer a la gente para que se vuelvan al conurbano. Esa persona gobierna también, porque nosotros nos podemos indignar con lo que diga un español, con lo que diga un inglés, con lo que diga un estadounidense. Ahora también tenemos que fijarnos en la mierda que tenemos adentro, porque esta gente que nos gobierna y que habla de esa manera, lamentablemente nos representa también ante el mundo. Y no creo que se indigne un español porque escuche que a alguien de Temple le dice que se vuelva a su ciudad. No va a indignarse por eso, porque ni siquiera entienden de qué están hablando. Ahora nosotros, si queremos que no tengamos racismo o que no tengamos ese tipo de discriminación, entonces empecemos por no votarla y ponerla a cargo de nuestro gobierno. Como decía Jaureche, no le tengo miedo al gringo que nos quiere comprar, sino al criollo que nos quiere vender. Claro, a mí, bueno. Sí me genera mucho resquemor que estas campañas hayan pregnado en el resto del mundo. Cuando vos tenés hipótesis de conflicto bélico tan latentes, generalmente lo que se busca desde el punto de vista geopolítico es tratar de ir aclimatando, de ir sembrando algún tipo de hipótesis de conflicto para después poder justificar tal o cual ataque. Yo no quiero que eso suceda. Yo lo que estoy buscando es que se ponga paños fríos sobre esto que es una locura. Porque en Argentina ser negro inclusive está bien visto. Te lo dicen como un halago. Che, negro, vení para acá, ¿cuándo nos vemos? Sí. Mi amigo el flaco, el gordo. Es uno de los adjetivos calificativos más que está totalmente naturalizado. No pasa lo mismo en Brasil, no pasa lo mismo en otros países. Esa era una de nuestras fortalezas. Yo cuando iba al colegio me hablaban del crisol de razas que representaba la Argentina, de esa paleta de colores que nos conformaba. Y así como a muchos los envió la élite a morir al Paraguay, a los que quedaron después los terminó matando en la misma campaña del desierto. Yo no quiero que se vuelva a repetir una y otra vez la misma tiranía. Hay que, por un lado, no darle tanta pelota a lo que está pasando para no terminar cumpliendo la profecía autocumplida. Bueno, es también esto, ¿no? Que capaz la gente del exterior del mundo cree que porque nosotros decimos negro estamos faltando el respeto y al contrario, ahí es donde entra esa Es muy dicotomía. afectuoso. Acá es muy afectuoso. Claro, esa dicotomía de que ponerle un malsonante a una palabra completamente convencional, me parece que el que tiene el problema de racismo es el que cree que decir negro está mal. No. Cariñosamente muchas veces decimos, Ruso, tráeme por favor un sanguchito. Tano, correte que no veo. Tenemos esto que es una identidad cariñosa con mucha gente. Hoy no hay tanto gallego, para decirle gallego a una persona. Cuando yo nací, sí, había gente, había mucho moille alrededor de la Paternal, después de Villa Crespo, mucho moille. Anda a comprar el ruso de la esquina, pero era de lo más común y cariñoso. No era discriminador. Era como decir... el bostero de acá a la vuelta. Es una identificación de que el tipo es de Boca, es una identificación cariñosa. Creo que solamente pasaba acá, ¿no? Sí. Pero si a mí me dicen el argentino, o me dijeran el tucumano en España, como nos decimos gallego a los andaluces, a mí no me ofende, la verdad que me están identificando por un tono, por una forma de hablar y nada más. Te agrego un dato, no sé si se acuerdan, pero la final que perdimos en el 2014, cuando los alemanes vuelven a su país, festejan riéndose de que nosotros éramos enanos. Lo teníamos a Close, que se agachaban todos chiquititos, decían argentinos, 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 y eran todos todos peticitos, feos, los gauchos caminan así. Claro, por nosotros eso, no Diego. hicimos eso. Nosotros sacamos una bandera y dijimos, las Malvinas son argentinas.
Ahora lo estoy pensando mientras lo digo, pero quizás toda esta campaña nefasta tenga que ver con la búsqueda de tapar un hecho realmente político. El fútbol está para mantener el sistema, es un negocio. Saca a algunos pocos de la pobreza y los lleva a vivir en mansiones. Cuando de repente esos se independizan inclusive de esos lujos y sacan a relucir su patriotismo, necesitan castigarlos. ¿Cómo lo castigan? Bueno, esta es una forma, haciéndoles creer al resto del mundo que son racistas. Y la otra, no sé, lo dejo como sospecha. Se habló mucho acá, no solo en este programa, también en 1+1=3, lo veía ayer. La probable robada final que significó esa final del mundo. Bueno, ayer hablamos mucho sobre esto. Ayer todo lo de la conspiración fue desarrollado con muchos videos, todo lo que se habla, no solamente en redes, y todo lo que se puede comprobar con algunos videos que sí están. Sobre eso, bueno, los únicos testigos que hay son los propios jugadores, el propio Scaloni, que parece que no pasó nada y todavía nos queda la sospecha, pero también entendemos que jugamos mal y le queremos adjudicar o alguna mafia o un designio divino o algo que jugamos mal y realmente no llegamos en las mismas condiciones que hace 4 años. Llegamos con otras condiciones, con otro rodaje y puede ser tranquilamente que España juegue muy bien y nosotros jugamos mal y no nos alcanzó. Hasta ahí llegamos y toda la gloria. Pero de todas maneras estamos en la medianía de decir que sí, que no sabemos, pero el resultado está. Sí, yo no soy ingenuo, yo sé que a una organización tan, entre comillas, neutral como es la FIFA no le gustó que Argentina desplegara la bandera de banderas argentinas. Estoy totalmente convencido. No me sorprende para nada que justamente después de ese despliegue de bandera y en la víspera de la final de la Copa del Mundo haya salido la información de que la UEFA quería impulsar la candidatura a la presidencia de la FIFA de Al-Khelafi, el presidente del Paris Saint-Germain. No me sorprende para nada toda esa data. De hecho, Infantino sabe que hay mucho resquemor. Lo trataron de disfrazar a que el apoyo de UEFA a otro candidato era por la cantidad de equipos que había en la Copa del Mundo. Todos sabemos que Inglaterra tiene mucho poder dentro de la Confederación de la UEFA, es uno de los países más importantes. Hoy la Premier League es la liga más importante del mundo, la que más dinero genera a nivel internacional. Entonces no me sorprende para nada que justo de a la casualidad que sale esa información. Es la única cosa que a mí realmente me hace creer que pueda haber algo extraño detrás. Bueno, también hubo otra, ¿no? Lo de Feynman, que se ríe el país y el mundo entero de que estaba el FBI esperando llevarse al Chiquitapia. Que era mentira, no sé por qué Feynman tira eso. Bueno, pero como se mezcla todo, por eso conspiranoia, ¿no? Bueno. Que en el libro lo explico, no existe esa palabra, pero se habla de lo que es la conspiración y lo que sería una paranoia. Y hay, justamente mi hermana es la que opina, porque es psicoterapeuta, sobre qué es la conspiranoia. Bueno, es algo casi un dicho argentino, un vocablo argentino, pero estamos dentro todavía de eso, porque no podemos creer que hayamos jugado mal y no hayamos tirado un tiro al arco. Es el combo de la estupidez del argentino que vota Milei, de que se enoja por el español que dice que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, porque dice que es una cuestión hasta terraplanista y tratar de inventarse datos para dignificar a Messi. Y esa misma persona es la que se olvida de lo que hizo el peronismo por él e inventa datos que no existen para bajarle el precio. Esa misma persona es la que dice, no, impresionante cómo nos están atacando de racistas en el mundo, pero después prende la tele para ver a Feynman que dice que en México está lleno de narcos y que van a mandar a matar a los jugadores de Ecuador, y la misma persona que después mete la boleta de Milei o de Jorge Macri adentro de una urna que después dicen que los negros hay que matarlos a todos. Es un poco estúpido, por lo menos, ese pensamiento. Interesante. Vamos, antes de lo tuyo, por favor, Saku, fíjate que en el Drive hay un video 100 ahora, que no tiene título y este es el que voy a pedir ahora. Sí. Lo que decía Tommy es un análisis que va de la parte al todo, ¿no? Identifica en el votante comportamientos que después se pueden encontrar en otros. Yo propongo una lectura inversa, ir del todo a la parte. El fútbol es un lenguaje, es una estructura, como la economía. Y siguiendo los desarrollos de Enrique Pichón Rivière, un psicólogo social, devenido de Francia, pero argentino al fin y al cabo, habla del juego y del fútbol particularmente como un hecho social en donde los jugadores y el público, los espectadores, internalizan el equipo, lo hacen parte. Habla del juego también como un momento central en el desarrollo de la infancia, en la constitución del sujeto. Pero no solamente vos internalizás las reglas, el equipo, el ir para adelante, los valores, las creencias, sino también internalizás al otro,
al enemigo, ese otro absoluto que está conspirando en contra tuyo. Y en ese juego ambivalente de unos y otros se termina representando la tragedia misma. Él se va a la tragedia griega, ese momento en donde también se jugaba a que se actuaba. ¿Por qué? Porque en el juego vos podés desarrollar los traumas que ya pasaron, que quedaron olvidados y reprimidos en un pasado, pero que no dejan de mostrar como un volcán la erupción y esas pulsiones que quieren salir para adelante. Entonces, ¿qué queda en este juego de lenguaje? Por lo menos dos grandes equipos, nuevamente la grieta en la República Argentina. El de los crédulos. Yo lo veía ayer, vos lo traías a Dolina, sí. Diciendo, bueno, para ver un poco de fútbol hay que dejar de lado la racionalidad. No lo dice tal cual, lo estoy citando mal, pero iba por ese lado. Sí, claro. Porque si no, pierde la gracia. Y pierde la gracia, como ir al teatro. En ese sentido, el bando de los crédulos dice, mirá, perdimos porque jugamos peor, porque ellos fueron mejores, porque ya estaban muy cansados, habían pasado un montón de partidos. Sin embargo, si vos ves 7 partidos donde Argentina llegó 70 veces por tiempo y ves el último que no llegó ninguna, decís, bueno, puede pasar algo raro. Y ahí ya entramos en el campo de la incredulidad. Como decía el Indio Solari, que uno no sea paranoico no significa que no lo estén persiguiendo. Vamos a traducirlo al lenguaje de fútbol. Que uno no sea paranoico no significa que no lo hayan cagado. Y en ese mundo también no hay pruebas, pero sí hay mucha evidencia sobre lo raro de ese partido. Es decir, los dos grupos tienen razones suficientes para creer que lo que pasó es lo que ellos creen que pasó y no es otra cosa. Estamos canalizando, como siempre sucede en el juego, tensiones sociales. Lo impresionante de todo esto es que el final todavía está abierto. Claro, porque no lo vas a saber, porque posiblemente el que confiese algo o se lo cuente a un periodista o a algún buchón, corre riesgo. Hay 5 que vuelven a la Premier League, que ya volvieron a la Premier League. Corren mucho riesgo su trabajo. Algunos dicen que hablaron con la familia. Yo no sé si esto fue así, pero el trabajo corre un cierto riesgo. Está bien, ya están forrados en guita, pueden ir a otro lado, pueden ir a Arabia, se llenan más de guita y terminan sus carreras muy bien. Sí, pero es complicado. Y tenés que cuidarle el laburo a toda esa gente. Los compañeros pueden hacer causa común. No decimos nada, listo, vamos para adelante y le hacemos las cosas así. Messi también ha comprado un club en Barcelona y tiene ganas y va a tener que estar afiliado a la UEFA y va a querer competir y no quiere estar en la C, quiere arribar pronto a la primera. Y entonces para eso necesita de cierto apoyo. Y entendés por qué se puede negociar un cierto silencio y que las cosas no hayan venido con un pizarrón y una orden y un general diciendo ustedes van a hacer esto. Posiblemente haya un solo tipo que haya dado un mensaje suficiente, un solo tipo que haya recibido una llamada y la divulgue como para saber que esto pudo haber pasado, pero no lo vamos a saber nunca. Yo creo que 20 años lo sabemos. con un apriete basta. Decirles, che, miren muchachos, ustedes están viviendo en villas y nosotros les hemos puesto todo un dineral para salvarse por 3 generaciones distintas. Ustedes están acá para defender el sistema. Ustedes están acá para adormecer a la gente, para entretenerla, no para subvertirlo. Si de repente empiezan a ir en contra del sistema que los está a ustedes privilegiando, bueno, van a perder todos esos privilegios. Vos fijate, ¿quiénes se van por lesión? Licha juega en el Manchester, Romero juega en el Tottenham, el Dibu Martínez también en Inglaterra, Scaloni vive en Inglaterra, Enzo Fernández también juega en el Chelsea. Es decir, todos los que salieron por alguna u otra razón en el partido tienen algún que otro interés para con Inglaterra, e inclusive tenemos también historia, le había pasado a Verón, inclusive lo que está escribiendo acá Pichón Rivera, y a mí me hace mucha gracia, es sobre el Mundial 66, en donde en Argentina se lo vivió como un triunfo moral. Dice, nosotros somos los campeones morales porque perdimos con Inglaterra, pero bueno, ellos nos hicieron trampa, nos robaron. Y dice, ¿qué es ser campeón moral? Dice Pichón Rivera. Están locos. Esto es un juego que está hecho para tratar de canalizar a las masas, no para despertar un espíritu revolucionario. Sí, a ver, tendríamos que ser ingenuos para creer que el fútbol no es un negocio y para
hacernos los desentendidos ante un montón de cuestiones que han atravesado a la historia de la selección argentina y al fútbol argentino y el fútbol en general. A ver, ya hemos conocido la historia de Italia 90, hemos conocido la historia también de Estados Unidos 94, que tienen que ver con el anterior presidente de la Federación del Fútbol Argentino, que es Julio Humberto Grondona, quien en el 90 le dijo a Maradona antes de jugar la final con Alemania, hasta acá llegamos, que en el 94 justamente apoya la campaña para presidente de la FIFA de Joseph Blatter para ser vicepresidente y como, vamos a decir, regalito de presentación lo entregó a Diego para que lo vaya a buscar una enfermera para hacerle el antidoping sabiendo que le iba a saltar positivo. Cuando Diego Armando Maradona no es que se drogaba para mejorar su nivel, al contrario, cuando Maradona consumía drogas bajaba su nivel futbolístico. Era tan genial Diego que incluso hasta él lo dijo. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? Bueno, estas cosas sucedieron, nos enteramos del detrás 20 años después, 15 años después, contado por Diego, contado por gente o por el mismo árbitro de aquella final de Italia 90. Bueno, yo creo que lo que sucedió el día domingo, si es que sucedió algo raro, hay que dejar la puerta abierta que solamente haya sido deportivo, no vamos a enterar de acá 15 años, 20 años. Es posible cuando sean viejitos, Hoy como no. nos enteramos de las cosas del 90. Vamos a ver el video número 4. Este es un programa maravilloso que seguimos siempre, que se emite en España y que habla no de los pueblos, sino de los mandatarios que estaban también representados en el partido del otro día. ¿Milei o el rey? ¿A quién elegir? Mira quién levanta la copa. Por favor, me encanta este comentario, mira. Vayan quemando sus viejas fotos del Che Guevara mirando al horizonte, los libros de Galeano, los mapamundis esos al revés, con lo de nuestro norte es el sur y todas esas estrellas rojas y demás antiguallas, antiimperialistas que tienen ustedes por ahí, que el mundo ha cambiado y hoy hay otros símbolos que representan la dignidad del sur global frente a los imperios. Ahora, sin duda, es este. Ahí lo tenéis, compas. El gran demócrata, símbolo del internacionalismo proletario y de la fraternidad popular, Su Majestad Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, más conocido como Felipe VI, levantando la Copa del Mundo junto a la selección española en un poderoso gesto de emancipación de los pueblos excluidos del mundo. Es la portada de La Razón de hoy. Dejádmela ahí en pantalla todo el rato, por favor, compañeros, porque los partidarios de la justicia global al fin tenemos referentes que tanta falta nos hacían. Contemplad conmigo, compañeros, esta imagen que sin duda representa todos los valores políticos que afortunadamente ayer salieron triunfantes para regocijo de las grandes masas oprimidas de los 5 continentes. Menos mal que no ganó Argentina y no tuvimos que ver la terrible imagen de la que tanto nos advirtieron, a los jugadores de la selección albiceleste yendo a la Casa Rosada a celebrar el título con Javier Milei, tal y como jamás hicieron los jugadores de esa selección cuando ganaron otro título en 2024, la Copa América, siendo ya Milei presidente. Esa imagen que ha visto nadie nunca habría sido sin duda repugnante, pero afortunadamente no pasó. Y la imagen que tenemos es esta otra, que es antagónica, seguida en el día de hoy de sucesivas imágenes con este mismo simbolismo contestatario, con los jugadores de la selección española yendo a celebrar el título, respeto institucional y saber estar por encima de todo, al Palacio de la Zarzuela, residencia de Su Majestad y meca de todo aquello que merece ser reivindicado. Además, aquí hay una diferencia, y es que los argentinos votaron al engendro fascista que tienen por jefe de Estado. Ellos se lo buscaron. Mientras que España, a este otro facha que vemos en la imagen, no lo votó, sino que está ahí por la gracia de Juan Carlos I y de Franco y nos lo tenemos que comer, lo cual, sin duda, en términos democráticos, habla mucho mejor de España y de Europa.
Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Info Show con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. Tuve la oportunidad alguna vez, muchas veces trabajé con imitadores, pero una vez me encontré con uno fantástico y le dicen Pesky. Está habitualmente en el Destape y no sé si era su show, porque un imitador que no se pone máscaras es medio raro, pero en un restaurante hizo un monologuito y alguien lo subió a las redes y me encanta Pesky. Deberías no mirarlo porque imita a Macri de una manera tan estupenda. Si no lo mirás, escuchá a Macri y lo que hubiese dicho Macri en el caso de haber sido presidente y que los muchachos mostraran, como el otro día, las Malvinas son argentinas en territorio estadounidense. Pesky, señores. Los niños no saben que pasó un 25 de mayo y la angustia que fue separarnos de España. Como si fuésemos hermanos siameses que nos cortan con una cuchilla. Así lo viví yo y así me lo enseñaron desde chiquito. El primer paso de nuestra independencia, ¿saben por qué fue? Porque se armó en la primera yunta. Y hablar de mí. Me vine a pedir perdón a todos los ingleses que hemos faltado el respeto, porque los jugadores de Argentina hicieron una de más, ¿no? Hicieron una de más, una de Mayans, podemos decir, ¿no? Con la bandera ahí, con las Malvinas mezclando las cosas. ¿Qué tiene que ver el culo con la témpera, no? ¿Qué tiene que ver el fútbol con Malvinas, ¿no? Otra vez, de nuevo los jugadores haciendo una de más. Entonces yo lo que digo es, en primer lugar, pedirle perdón a ese pueblo inglés que nos han dado a los Beatles, a los Rolling Stones, a Elton John, a los Monty Python, a Jude Bellingham, a Queen. Love my life, you hear me, you broken my heart, no se nunca más. Bueno. Qué
grande Pesci, pero no hay que verlo, porque se hace un Macri idéntico. Me desbloqueó. Igual y diciendo las mismas boludeces o inspirándose en boludeces antedichas. Claro, no nos olvidemos de que este estúpido, el señor Macri, le dijo querido rey al rey de España. Sí, ¿no? claro, perdón. Perdón, dijo. ¿por qué, pelotudo? Dios Después mío, la famosa bueno. bandera de querido rey las pelotas que desplegó el pueblo argentino como corresponde. Porque- Tenemos ahora un vocero que una vez tuiteó que éramos un país bananero y ayer se lo preguntaron y quiere salir airoso. Un hombre que se equivoca con las respuestas que tiene escritas. Nunca vi un vocero que tenga las respuestas escritas. Eso sí es cara a cara. Es medio raro. Te preguntan, ¿qué día tenemos hoy climatológicamente? A ver, nublado, pero sale a la calle y lo ves. No participa de las reuniones más importantes, el vocero no participa en algunas fotos de los núcleos duros, él tiene que estar allí. Bueno, nada, es un pelotudo importante Rouvier y vamos a verlo en el video número 8 porque él dice que no escribió lo que escribió. Te voy a poner el tuit de lo que escribió, mirá. Con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Digamos, yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije. No digo que sean todos los diarios, ahora digo lo que expresé, pero de ninguna manera yo jamás dije que la Argentina era un país bananero. Lo que dije era un condicional de que si Argentina era un país bananero, nosotros no íbamos a poder, digamos, pelear por las Malvinas o conseguir o recuperar las Malvinas como todos queremos. Dios mío. Bueno, estábamos hablando antes de Macri, vamos al primo, que no es mejor. Peor, y le decimos con sorna, el Macri negro. Pero este muchacho, después de sus declaraciones, va a tener una respuesta mañana que va a ser un enorme frasadazo. Y, por supuesto, el peronismo, la izquierda, los progres, vamos a estar haciéndolo. No aquellos que sí son discriminadores y sí son racistas en la Argentina. Racismo inclusive hasta con el conurbano de la capital federal. Sí. Esto es lo que quiere instaurar este hijo de puta. Escúchalo. Porque la lógica de darle comida y abrigo afuera solo hace que vengan más y cada vez queden más dependientes de eso. No es un crimen, ¿sí? Ni dar de comer, ni ayudar a la gente que más lo necesita. El jueves 23 de julio vamos a realizar a las 17 horas un frazadazo. Sumate a este frazadazo. No naturalicemos el frío de los que no tienen abrigo, ni el hambre de los que no tienen comida. Unite al frazadazo. Para que la policía deje de reprimir al pueblo, robarse mercaderías de quienes viven de la venta ambulante y hacer deportaciones express, por ni una infancia más sin techo, por vivienda digna sí y desalojos no, porque matarnos silenciosamente o expulsarnos no sea la solución que ellos proponen al mismo problema que generan, porque la calle no es un lugar para vivir y menos para morir. La indiferencia, el hambre y el frío matan. El 23 de julio, a las 17 horas, te esperamos al frazadazo. Saludos para nuestra familia en situación de calle, para las personas, para las mujeres, para los varones que están en situación de calle sufriendo. En la calle no se vive ni se muere, en la calle se lucha. Exigimos demanda espontánea en todos los dispositivos para las personas en situación de calle. Sumate al frazadazo este jueves 23 de julio a las 17 horas en Avenida de Mayo y 9 de julio. Vamos a exigir políticas públicas para las personas en situación de calle, el cumplimiento de las leyes vigentes y una ciudad que garantice derechos en lugar de abandono, porque la calle no es un lugar para vivir y mucho menos para morir. ¿Viste? La solidaridad. Participemos de ese frazadazo. Vayamos hoy, que es miércoles, a ver qué pasa con los jubilados. Se estaba preparando también un apoyo, vamos a ver qué tal sale, de la CGT.
también se estaba preparando, y no sabés los números que están saliendo de una investigación que hay sobre lo que cuesta todo ese despliegue policial, no solamente de gastos extras, en todos los policías, todos los gendarmes, todos los prefectos que reprimen, sino también en lo que es el costo operativo de todo eso, toda la cantidad de jubilaciones que se podrían pagar con todo eso. Pero bueno, lo que quiero ir es a una encuesta, pero la lee Longobardi y la simplifica, que prende las alarmas en el gobierno, pero que igualmente todavía no tenemos una propuesta del otro lado para aprovechar. Hay mucha sed y hay muy pocas canillas. Hay gente que va a decidir suicidarse porque el voto en blanco es lo que está ganando ante los mileístas decepcionados. ¡Qué horror, viejo! A ver, Longobardi, primero la encuesta. He recibido la peor encuesta para el gobierno que he visto en mucho tiempo, de la consultora Q Social. Esta medición puede marcar un retroceso en la aprobación de la gestión del gobierno del presidente Milei, que cae 3 puntos. Y es el más bajo de la serie, está en 31%, con desaprobación de 64%. Después dice que la mirada negativa sobre la situación actual del país pasó de 45 a 48%. Y que la mirada negativa sobre la economía es 68%, con una suba de 25 puntos de opinión negativa en 6 meses. Esto es una especie de derrumbe, ¿no? Según al menos el trabajo de Q Social. La encuesta dice que el 70% considera que el ajuste que está llevando adelante el gobierno genera demasiado daño social. Y este es uno de los grandes dilemas de la sociedad, ¿no? Este punto 4 de la encuesta, ¿no? Que la gente considera que el ajuste es demasiado. Eso es Michael Jackson comiendo pochoclo. Y no lo estamos aprovechando. Hay sí descontento. Tiene que haber una propuesta para el descontento. Tiene que estar en el prospecto y no lo hay. Y otras encuestas que mostramos el otro día muestran que, bueno, esta gente migra al voto en blanco. 2.000 millones de pesos leí hoy que se habían gastado en los datos de represión contra los jubilados. Después yo pensaba, es una hipótesis, no lo podría corroborar, pero Jorge Macri debe haber sufrido discriminación de chico. Porque cuando eso te pasa, vos cuando creces tenés dos alternativas. Una es trabajar para que nadie más sufra ese tipo de discriminación. Me lo imagino aparte él, ¿no? Morocho en una familia de rubios de ojos claros y encima viviendo del lado conurbano de la historia. Y la otra alternativa que tenés es identificarte con eso y tratar de reproducirlo. Todo esto en el medio de un panorama electoral en donde para mí, si las elecciones fuesen hoy, Milei ni siquiera sé si sale tercero. Él lo votó 14 millones de personas en un balotaje, en un momento particular también de la República Argentina, saliendo en una pandemia, en el medio también de una efervescencia popular por haber salido campeones del mundo, que ahora eso no se vive y sobre todo esos votos eran muy volátiles. ¿Qué quiere decir volátil? Te vota... Pandemia, sequía, guerra. Y en el último mes, en diciembre, el pedido del Fondo Monetario Internacional de devaluar un 50% y Massa logró que sea solamente un 20%. Todo eso. Es decir, y así todo, Massa por 3,5 puntos no logró elegirse. Entonces, lo que veo es que sí, lo que se va a jugar ahora es el primero y el segundo puesto. Yo quizás utilizando el aparato del Estado y todo puedan rasgar algún que otro punto, pero ser volátil significa que así como votaste a la extrema derecha, después podés votar a la extrema izquierda. Ya no se votan partidos políticos, no se votan ideologías, se votan personalidades. Y si vos confiaste tu voto en alguien que era extrema derecha y te terminó convirtiendo en alguien más pobre de lo que ya eras, bueno, es una cuestión lógica que ahora veas en Bregman una buena posibilidad. Así como se ve desplomarse el voto a Milei, se ve subir el voto de la izquierda. No hay que ser Einstein para darse cuenta de que esas dos variables están directamente ligadas. ¿Qué dice el ministro de Gobierno de Axel Kicillof sobre la interna? Carly Bianco, un tipo admirable, un tipo de carácter. Estamos podridos, Carly, de esta interna. 29 es el video. Decinos algo. Estamos recontra podridos de la interna. Nos tiene podridos. Termínenla de una vez, Carly. Soy uno de los propios que está bastante podrido de la interna.
confieso que yo pertenezco a ese subconjunto del peronismo. Y por lo tanto, lo que hemos hablado con Axel y que hemos decidido es no participar públicamente de la interna. Después de discutir con los compañeros, por teléfono, en reuniones, con argumentos y con respeto, está perfecto y está bien y corresponde. Sobre todo corresponde en una fuerza política, en un partido político, en un movimiento, como quiera llamarlo, que acaba de tener 2 derrotas nacionales, ¿no? Es como cuando perdés una final y vas al vestuario. Y bueno, no es cómodo la final en el vestuario después de perderla, ¿no? Y te pasás factura, decís, no, yo hubiese hecho esto, tendrías que haber hecho el otro, vos tenés la culpa, etcétera. Me parece que el peronismo está en parte en ese proceso. Quizás se alargó demasiado ese proceso, quizá por falta de una caracterización común o de hacernos cargos de algunas cuestiones puntualmente, pero por eso yo no quiero participar públicamente de ese debate interno, en donde, como decís vos, yo creo que en el peronismo, más allá del cristinismo, ¿no?, del conjunto de los sectores, hay un núcleo, un conjunto de principios básicos, de ideas básicas, de consensos en el que el 90% vamos a estar todos de acuerdo, los que nos autopercibimos o los que somos peronistas, ¿no? Hay una posición del peronismo que, vuelvo a los primeros temas, cuál es el origen, cuál es el pensamiento y cómo se expresa, y lo representa quien podría llegar a pensarse que está en la antítesis de lo que propone Bianco, lo que propone Axel. De esto se trata la interna. Yo creo que estarían de acuerdo totalmente con todas las políticas implementadas por Cristina y por Néstor, porque vienen de ese riñón. Y respecto de temas internacionales, fíjate vos en esta casa que tanto defiende los derechos de los palestinos y tanto señala el holocausto producido ahora por el Estado de Israel. 15 años atrás, Cristina ya se pronunciaba contra estos vejámenes que se están haciendo con chicos, con mujeres, con civiles. ¿Por qué no nos juntamos todos atrás de todas estas ideas? Terminemos con la interna, me tienen podrido el orgullo de haber tenido una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner. Escúchala. Bandera de Palestina, ¿creo o me equivoco? Es una bandera de Palestina. Nuestra inmensa solidaridad con todos los niños, las mujeres y todo lo que está sucediendo allá. La verdad que nos duele desde lo más profundo. Yo conocí Palestina, somos país que tiene embajada en Ramallah, en la capital del Estado palestino, y hoy tenemos un sacerdote con 29 niños discapacitados y unas monjas en un sótano de una iglesia en Gaza. Estamos hoy haciendo los trámites y estamos constantemente en contacto para que les lleguen alimentos, porque están sin electricidad, sin alimentos y sin víveres. Y son niños que el cura no quiere abandonar, porque son niños palestinos que además sus familias no los pueden recibir porque dicen que el cura los va a cuidar mejor, encerrados en un sótano. Dios ilumine, cualquier Dios ilumine, no se puede hablar de Dios y hacer esas cosas. Para hablar de Dios hay un solo Dios y ese Dios jamás puede justificar la destrucción, la devastación de inocentes. Por eso quiero también solidarizarme con esa situación y convocar una vez más al cese del fuego y a la paz en este mundo de violencia, de tanta injusticia. Si uno piensa realmente la falta de racionalidad que hay en todo esto, porque llega un momento que ni siquiera uno piensa en la maldad, piensa simplemente que la irracionalidad o el odio termina nublando los corazones y lo que es peor, las mentes, porque nunca nadie pudo exterminar a ningún pueblo. Yo creo que tal vez los que hoy tienen una superioridad numérica, ellos mismos tienen que darse cuenta que ellos también los quisieron eliminar y no pudieron. Nadie puede eliminar a los pueblos. Por eso es importante que la razón pueda primar sobre la irracionalidad, sobre el odio. Y por eso yo hago una convocatoria, con la bandera argentina, con la bandera de Palestina, con la bandera de todos los estados, para que haya paz y unidad. Siempre hubo esas fantasías macabras de exterminar al otro, sucediendo en Palestina, en la Franja de Gaza, donde han sido asesinados civiles, niños, mujeres, bombardeados hospitales. En definitiva, no está en juego la vida, no ya el patrimonio y los recursos, sino la vida de todo un pueblo, y creo que esto ha sido una postura histórica de la República Argentina de reconocer el Estado de Palestina, el derecho a existir de Palestina. Inclusive nos tocó a nosotros como miembros de Naciones Unidas escuchar al canciller Ban Ki-moon cuando fuera bombardeado un hospital de Naciones Unidas y falleció personal de la Organización de Naciones Unidas
tengamos en cuenta la cantidad de niños. Los soldados mueren en la guerra. Cuando hay guerra mueren soldados. Lo que no se entiende cuando hay una guerra es que mueran niños, que mueran mujeres, que mueran médicos, que mueran ancianos, que sean bombardeados hospitales, que sean bombardeadas mezquitas. Qué orgullo que siento por esta mujer. Cristina libre, por supuesto, injustamente presa. Increíblemente, le gatillaron 2 veces en la cara, la quieren sacar del medio. Aquellos pro Estado de Israel, pro sionismo, que no tiene nada que ver con el judaísmo. No tiene nada que ver con eso. Es un Estado, un jefe de Estado buscado por la justicia internacional, que si pisa Nueva York, el intendente, que me encanta, un tipo simpatiquísimo, lo mete en cana. Y lo invitaron a participar de la ONU y la ONU está en Nueva York. El tipo lo va a meter en cana. Va a haber un quilombo impresionante, ¿eh? Sé que Donald Trump tiene más poder que el gobernador de Nueva York, pero el tipo ya lo dijo. Porque la ley lo ampara, el derecho internacional lo ampara. Se lo pide, lo tiene que meter en cana. Bueno, a Netanyahu, un criminal de guerra, juzgado no por mí, juzgado por los tribunales internacionales, es un criminal de guerra y lo que está haciendo es un crimen de guerra. Pero como Israel tiene la poronga enorme por el poder económico que tiene y cómo está infiltrado en el mundo de los negocios de los dueños del mundo, es como complicado, ¿entendés? Es como meterse contra la FIFA. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para denunciar que es un ente totalmente corrompido y que maneja un negocio que no le deja guita a nadie, solamente se la llevan a ellos, no pagan impuestos, están en Suiza, sí, ya sabemos, pero igualmente estábamos viva el Mundial y sabemos que es amañado todo. Solamente algunos se ponen en contra y la pagan muy mal, como Diego Armando Maradona, que trata de denunciar todo eso. Pero bueno, nada, ojalá el gobernador de Nueva York lo ponga en cana. Pero Israel está muy metido acá porque nuestro presidente se considera el presidente más sionista del mundo. Y ahí está la concesión de tierras, que hay la concesión del agua, que nace con Guado de Pedro, eso, hay que revisarlo. La concesión de un montón de cosas, Israel tiene planes para con este país, y el presidente lo deja porque está contento con eso y cree que Jehová, no sé, ya sabemos que es un pelotudo importante, pero hay planes muy peligrosos y todo esto te va a hacer temblar con los informes que te voy a poner ahora y los vamos a debatir acá. Pero en principio lo que el otro día contó Carlos Pañi, lo tenemos en el video número 9, y que nos hace pensar en un fraude enorme que va a haber porque las elecciones no van a ser como antes. Y los que están a cargo de todo esto y son peligrosos. Mirá. Primero, el ENACOM es el ente nacional de comunicaciones que regula toda la actividad del sector de medios de comunicación audiovisual y también de telecomunicaciones, entre otros servicios de telefonía e internet. Importantísimo, es el ente regulador de todos esos negocios. Eso se lo queda para sí Santilli. Mantiene al interventor que se llama Martín Osores. Hasta ahora lo mantiene. Otra curiosidad, desde que llegó a este gobierno puso un interventor ahí y no lo sacó, nunca normalizó el ENACOM. Es raro que la oposición no se queje de eso, porque la oposición tendría que tener lugares en ese directorio, que no los tiene porque está intervenido por Osores. Osores que tampoco pertenece al sector de las telecomunicaciones, viene de otras actividades privadas. Esto ahora pasa a depender de Santilli. 2 empresas estatales que supuestamente el gobierno tendría que o pretende privatizar, ARSAT, que es una gran red de tendido de fibra óptica y además se dedica al negocio satelital, y el correo. Estos dos, Santilli, estas 2 empresas las puso al mando de un colaborador de él, que viene colaborando con él desde hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Gustavo Coria. Gustavo Coria, y esto no es en detrimento de Coria, no es una crítica, es nada más que destacar la curiosidad, no es del corazón de la casta. Coria era representante, encargado de relaciones institucionales de la Corporación Puerto Madero en la época de Eduardo Bauzá, presidencia Menem. Después de estar en la Corporación Puerto Madero, que fue una gran caja de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno Nacional, etcétera, en todo lo que tiene que ver con la administración del barrio Puerto Madero y sus concesiones, pasó a estar delegado de Santilli en el SEAMSE, que es la corporación que tramita el negocio nada menos que de la basura. Y ahí Coria, claro, convivió con los Moyano y con el que era en aquel momento el yerno de Moyano, Chiquitapia. Coria es la frontera, la membrana que comunica a Chiquitapia con Santilli.
Habrá que ver si eso le sirve a Chiquitapia para que suceda lo que dicen que ya sucedió, que es un acuerdo con el gobierno del que queda afuera Tobillino. Hay una diferencia entre Tapia y Tobillino en este momento. Le irá mejor en la justicia a Tapia que a Tobillino. Tobillino es muy amigo de Máiquez. ¿Por qué es importante ARSAT y por qué es importante el Correo? El Correo por una razón sencilla. Es el que organiza las elecciones. En un contrato con una empresa que se llama Flecha Log. ¿De quién es Flecha Log? De Leonardo Scaturice, íntimo de Santiago Caputo, del Mago. Scaturice compró la empresa Oca y compró también la empresa Flecha Log, que tiene un contrato muy importante con el Correo, que seguramente ahora Coria revisará, en la sospecha de que hay servicios que los presta Flecha Log, pero los costos corren por cuenta del Correo. Esto es nada más que una sospecha. Habrá que poner la lupa ahí. Eso es lo que mostraba Pañi, que sabe mucho de estas cosas y conoce a todos estos personajes que no figuran en los diarios, pero sabemos muy bien entonces que va a estar bastante amañada la próxima elección, más con la colaboración de Peter Thiel, Facebook, todas las relaciones que está tejiendo Elon Musk, Javier Milei, para ayudarle en esto, porque el negocio de Israel, el negocio de Estados Unidos, es saquearnos. Teniendo este boludo, lo van a seguir haciendo, para lo cual necesitan que este boludo siga estando y las elecciones se pueden manejar. Es fácil. No la van a hacer con papelitos, que se debería contar uno a uno. La van a hacer de otra manera, como lo están logrando en casi todo el continente, porque vuelven a hacer eso. Estados Unidos se refugia otra vez acá, pero para eso van a necesitar también hacernos desaparecer. Y me incluyo. A todos aquellos que molestamos nos van a hacer desaparecer, porque esto que estoy haciendo ahora para ellos sería terrorismo. El canciller Kirchner participó de una reunión nefasta, representándonos, levantando la mano y estando contento, de la nueva doctrina de seguridad nacional que va a venir ahora. ¿No me crees? Mira y escuchá. Bien, vamos con el 33 que dice DOC-SEG-NAC, que es Doctrina de Seguridad Nacional. This is a fatal cancer to civilization. For those of us who grew up in the 1970s, these are the Tupamaros and the Montoneros in South America, many of our countries have familiarity in the past with political terrorism. We know the good news is it can be defeated because it has been defeated, and we can defeat it again. Under President Trump, for the first time, the United States is building the infrastructure, the partnership, and the strategy to defeat the scourge of far-left terror. The President signed National Security Presidential Memorandum No. 7, outlining a comprehensive strategy to investigate and disrupt Antifa terror networks and their allies. We can, and we must, identify and map this threat and rebuild our counterterrorism architecture to defeat it. Now, we think of nonprofits and charities as good, altruistic organizations, but the very qualities that make these institutions worthy of the public's trust can also make them appealing to those who endeavor to exploit them. At President Trump's direction, Treasury is expanding its efforts to identify organizations that abuse charitable and nonprofit structures as vehicles for illicit finance. The leftist looks at what is beautiful and what is good and what is natural and is filled with envy and hatred. When the leftists protest that we are violating his rights, understand that he is lying. It is essential that we are wise enough and strong enough to understand that these appeals must fall on deaf ears. Esto no es inteligencia artificial, esto pasó y esto se habló y es el plan que se viene. Milei se va a perpetuar como Fujimori, como el impresentable de Colombia, quedan Lula y Sheinbaum y no sé qué futuro tendrán, y entonces la región será de ellos y nosotros
a quienes nos ven como terroristas, gente de izquierda, los peronistas, los disidentes, los que decimos, che, me parece que esto está mal, discutámoslo, seremos exterminados nuevamente, pero por fuerzas que responden a gobiernos votados por la gente. Ya no va a haber militares. Está lindo, ¿no? Yo lo que estoy notando con mucha preocupación es cómo la derecha y la ultraderecha proyectan en la izquierda sus propias miserias. Y de esa forma dan vuelta a todo. Fíjate cómo mienten en nombre de la verdad, cómo matan en nombre de la vida y cómo esclavizan en nombre de la libertad. Antes la escuchábamos a Cristina y yo recordaba unas cifras que son alarmantes. En la guerra franco-prusiana, 1880, cada 100 personas que fallecían, 80 eran soldados, 20 eran civiles. Ya para la Gran Guerra, luego llamada Primera Guerra Mundial, de cada 100, 50 eran soldados, 50 civiles. Y en la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, con las bombas atómicas, de cada 100 personas, solo 20 eran soldados, otras 80 son civiles. Carlitos decía que la historia se repetía 2 veces, primero como tragedia, después como comedia. Yo creo que ahora estamos viviendo la comedia de la Guerra Fría. Es decir, se vuelve a polarizar el mundo, salimos de una pseudo-globalización e ingresamos en una serie de enfrentamientos donde Argentina empieza a funcionar como un casillero más de un tablero universal donde se disputa el sentido de las cosas. Hay una discusión por la palabra, hay una discusión por la lengua madre inclusive. Y en ese sentido yo veo que la República Argentina sigue un camino particular. La verdad tiene estructura de ficción, es una de las frases más célebres de Lacan. Y esa ficción que nosotros estamos viviendo la tiene a Cristina presa en un castillo medieval que parecería estar esperando a un príncipe azul. El único que se ofrece como yo la quiero ir a rescatar es ni más ni menos que su hijo, Máximo. De alguna manera eso se huele a incesto. Por ende no nos gusta. Y el mismo Máximo parece exigirle a que otro sea el príncipe azul. Todos los casilleros los tiene comprados Axel en ese sentido. Hasta parece una persona sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como bien lo marca el peronismo, si vos querés conducir, no podés estar obedeciendo órdenes de otros, que encima también dieron muestra de no ser perfectos a la hora de tomar decisiones. En todo ese quilombo, en todo ese barro, en toda esa salsa, estamos nosotros. Sí. Tratando de representar y de ponerle voz a un mundo que se está quedando mudo. Es complicado analizar a las masas, mucho más en el contexto en el donde nos encontramos hoy en día, donde la gente dice una cosa y a los 5 minutos está siendo completamente una distinta. Lo decía antes Joaco, ¿no? Respecto a las votaciones y cómo las analizamos, de cómo gente que votó a Javier Milei ahora puede llegar a votar a Nicolás del Caño. No hay un concepto, vamos a decir, lineal en ese sentido. Pero incluso hasta es difícil sectorizar y analizar una parte de la sociedad, porque incluso dentro del mismo peronismo no hay una vertiente clara. Si bien siempre nos hemos categorizado por tener distintas opiniones, ser una masa amplia el peronismo, yo de hecho cuando han venido aquí representantes, tanto diputados como senadores, siempre le he preguntado, ¿no? ¿Qué podemos sacar o qué podemos decir que es peronismo y qué podemos decir que no lo es? ¿Qué cosas puedo sacar del pensamiento y la doctrina para que siga siendo peronismo y hasta qué punto? Bueno, hay muchas cuestiones que hoy por hoy en la cancha están siendo hasta transgiversadas de cierta manera, porque vemos que personas que no se identifican nada con la doctrina se autoperciben, y eso me quedó grabado de lo que decía una de las personas que escuchamos antes, que dijo a la gente que es y que se autopercibe como peronista. ¿Qué es autopercibirse como peronista? ¿A qué se refiere con eso? ¿Y qué personas que se están autopercibiendo peronistas están haciendo todo lo posible para que esta interna se siga agravando? Creo que el contexto perfecto para que esa interna se dé sin generar un malestar en la población era en este momento. La gente estaba centrada en el Mundial, la gente estaba pensando en quién iba a poner Scaloni para enfrentar a Inglaterra o para enfrentar a España. Ese era el momento para debatir, limar las asperezas y salir un poco mejor preparado para el fin de año. Tengo la sensación de que mucho no se aprovechó este momento de, vamos a decir, adormecimiento de la población argentina con la Copa del Mundo para limar esas asperezas. Y da la sensación de que vamos a entrar al 2027, los últimos meses antes de la elección, todavía sin tener bien claro por dónde van a tirar las cosas, sin saber todavía si hay paso, sin saber si se puede haber una votación interna. Muchas cuestiones que van a dejar al peronismo
partido, a una sociedad que necesita respuestas inmediatas, que se preocupa más que nada por tener la heladera llena que por lo que vamos a vivir dentro de un par de días. El 6 de agosto se va a votar para saber si el resto del mundo puede comprar tierras argentinas. Ahora, supongamos que esa ley sale adelante. El peronismo no va a poder atacar eso primero. Va a tener que solucionar el problema de las mesas argentinas que hoy por hoy se encuentran vacías por culpa de este gobierno. Esto lo suele hacer velozmente el peronismo. Pero yo me preguntaba si lo que está partido es el peronismo o está expuesto. Porque yo no puedo negar que Moreno es peronista, ni tampoco Pichetto y Menem, gobernador tantas veces de La Rioja, con la imagen de Facundo Quiroga, era una forma de mostrar al peronismo, y lo es Luis Barrionuevo y Moyano por el otro lado. Y también es Axel el peronismo, y también es Cristina y Néstor, y es Perón, y es Evita. ¿Cuál es? Está expuesto de todas las facetas que tiene el peronismo. Todas esas personas dicen que son peronistas y conocen la doctrina, la enarbolan. Bueno, esto es lo que hay que discernir. Acá hay una fórmula que es la que te muestra Cúneo y que mucho tiene que ver con el peronismo, más nacionalista, si querés. Y si querés conocer esto, que es una propuesta, pero también es un libro que culturalmente te va a venir muy bien porque te va a enseñar muchas cosas de la historia argentina, es lo que piensa que es la democracia confederal, aquello que también pensó Juan Manuel de Rosas y que no murió, está vivo acá. Esta es la 2, que tiene 2 ediciones, esta es la número 1, que tiene 5, está en preparación la número 3, y la podés conseguir por Mercado Libre o bien en el kiosco que está frente a la pizzería Guerrín. Por el Mercado Libre también tenés este que yo te hablaba al principio del programa. Habla bien, che. Es una guía para hablar bien y no pasar vergüenza. Sí, puede ser para periodistas, para locutores, para cualquiera que use la palabra como laburo, un vendedor, un cura, o para levantarse un tipo, una mina hablando bien en el restaurante. Pero bueno, hablaba un poco de las caras que tiene el peronismo. ¿Hay uno solo o hay muchos peronismos? ¿O es el peronismo esto? Un montón de variantes que se adecua a los tiempos. A mí me hicieron acordar a una canción de Los Redondos que se llama Es hora de levantarse, querido. ¿Dormiste bien? Qué bárbaro. ¿Quién es el que está dormido? Ustedes dos abrevan en Los Redondos, en Patricio Rey. Nunca sale Schopenhauer. No, usted tiene Pichón Rivière y todas esas cosas. Nunca sale, pero me encanta esta filosofía indiana. ¿Qué decía? Bueno, de Schopenhauer también podemos hablar muchísimo. Sí, el indio toma el amor, las mujeres y la muerte, saca de ahí. La demuestra, saca la chapa. Pasa que tiene discos. Pero bueno, hay una cosa. cosa. Solari. Pero bueno, ¿quién está durmiendo entonces en todo esto? ¿No? Yo creo que el peronismo está pegándose una siesta de una buena cantidad de años. Inclusive podríamos hablar de una bella durmiente. Y fíjate los nombres que vos trajiste para preguntarse si eran peronistas, sí. Lo cual yo no tengo ninguna duda de lo que sean, ¿no? Cristina, Moreno, Moyano, Barrionuevo, Axel, Perón, Evita. Son todos nombres que ninguno baja de los 50. Si tendríamos que nombrar algunos sub 50, los primeros que a mí se me vienen a la cabeza son Gaby, Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Front. Todos influencers que no vienen del paño, de la centralidad, de la salsa de la que es la política, que no tienen tampoco esos vicios y que están, sí, muy metidos en el nuevo tipo de lenguaje universal que tiene el mundo por medio de esa matriz que se llama web o redes sociales o como uno lo quiera ver. Sin embargo, este peronismo clásico, nostálgico podríamos decir de alguna manera, no quiere a los jóvenes, pero no porque sean jóvenes, sino porque han sembrado un manto de sospecha sobre las mismas formas de comunicación. Niegan la nueva tipo de comunicación y con esa negación están negando también a los representantes más jóvenes que tiene hoy el peronismo. Entonces, estamos entre la espada y la pared. Hay una pregunta, hay una esfinge, hay una duda, que es ¿cómo continuamos? Bueno, la duda la responde, estuvo en el Destape, Agustín Rossi, está en el video 25. ¿Y quién va a representar al peronismo? ¿Quién es esa persona a la cual deberíamos votar? ¿Qué condiciones debe reunir? Agustín Rossi lo dice de esta manera. ¿Quién es el mejor candidato al peronismo? Para mí, el que me diga que va a reformar la Corte Suprema de Justicia, que va a pasar de 5 miembros a 31,
con representación federal y representación paritaria, el que me diga que va a designar un nuevo procurador de la Corte, si es necesario modificando la ley de la Procuración y aminorando las mayorías y poniéndole un límite de tiempo en el ejercicio, el que me diga que va a terminar con una parte de los 4 puntos que se nos van en beneficios impositivos, entre ellos el de Gasparín, y que eso lo va a utilizar para mejorar el sistema previsional argentino, el que me diga que va a aumentar el salario mínimo vital y móvil, porque de esa manera inmediatamente aumentamos absolutamente la escala salarial. No existe la posibilidad de un gobierno nacional y popular, un gobierno peronista con Cristina presa. Cristina tiene que estar libre, esto tiene que ser así, y yo creo que el candidato del peronismo lo tiene que decir. Y el que me diga que está, como decía Perón, dispuesto a hacer una tortilla, y para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos, claramente el próximo presidente o presidenta tiene que enfrentarse a los poderosos y que va a tener que cambiar, entre otras cosas, el sistema impositivo para que paguen más los que más tienen. Bien. Dicho sea de paso, Leo. ¿Dónde está ese? Bueno. ¿Dónde está? Que lo quiero. Algo importante me parece resaltar de todo esto que dice Rossi es que si vos vas a venir a proponer una revolución, como creo que lo tiene que hacer el próximo gobierno peronista que venga, porque hay que enfrentarse a todo eso, bueno, esto es lo que dice no Cuneo. puede ser un Tomás Viera, no puede ser un Don Nadie, porque yo no tengo una espalda creada o criada en este tiempo que se desarrolló para poder bancarme el hecho de pararme frente a frente al Galperín y decirle vos sos un sorete, porque yo no puedo hacer eso porque no tengo la espalda para hacerlo. Esto pasa en los clubes de fútbol. Un entrenador que tiene que hacer una revolución dentro de su equipo tiene que tener una cierta espalda, no puede ser un desconocido. Entonces ahí uno tiene que entender cuál es esa persona que tiene la espalda y la propia forma de aguantar todo lo que se le va a venir cuando tome esas decisiones fuertes que tiene que tomar a partir de 2027. Yo creo que diste en la tecla porque hablaste de revolución. Sin embargo, cuando lo escuchaba al Chivo, al cual banco mucho porque me sigue en Twitter y esas cosas uno las celebra muchísimo, entonces ahora sí. Yo no escuché revolución en su discurso, yo escuché reformismo. Quien a mí me pueda garantizar toda esta serie de reformas, yo lo voy a acompañar. Y eso da cuenta de una discusión que no se está teniendo al interior del peronismo. Y es una discusión por la esencia. ¿El peronismo es reformista o es revolucionario? ¿Qué fue, qué es y qué será? Te lo dejamos pensando. Don Joaquín Muria, buena suerte. Don Viviera, también lo mismo. ¿Quién va a hablar ahora respecto de los temas que estuvimos hablando al principio, si somos racistas o no somos racistas, de los pueblos originarios a los cuales le hemos faltado el respeto desde su exterminio hasta también decir negros de mierda, los argentinos que aparentemente no somos racistas? No lo sé. Claudia Briones es investigadora del CONICET y te habla de los pueblos originarios. Chau, hasta mañana. Bueno, yo soy doctora en antropología, soy investigadora del CONICET y investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Hace 20 años que trabajo con problemas relacionados con comunidades y organizaciones mapuche en el norte de la Patagonia, específicamente en la provincia de Río Negro, pero también conozco procesos de Neuquén y de Chubut. Y es la primera vez que un organismo vinculado a la seguridad me invita a participar en un espacio de diálogo. Y estoy casi segura que mis colegas que trabajan en los mismos temas que yo no han tenido nunca esta experiencia, por lo cual estoy profundamente agradecida. Cuando hablamos de pueblos originarios, de lo que estamos hablando es de pueblos preexistentes. ¿Qué significa que son pueblos preexistentes? Significa que son pueblos que eran soberanos en sus territorios antes de que el Estado Nacional se constituyera como tal. En el caso de la Patagonia, esos pueblos mantuvieron esa soberanía hasta fines del siglo XIX, y fue el Estado Nacional y no la colonia la que ocupó esos territorios. Es esa situación de preexistencia la que les da derechos específicos a estos pueblos frente a otros ciudadanos de la nación. Son sujetos de derechos específicos debido a esa preexistencia. En el caso de la Patagonia, el Estado argentino a fines del siglo XIX incorporó esos territorios, despojando a esos pueblos de esa soberanía a partir de 3 operaciones.
La primera operación fue construir un estereotipo en el cual los indígenas eran considerados una amenaza para la seguridad de las personas, la nación, la propiedad privada. A partir de ese momento se empezó a hablar de bárbaros cuya forma de vida debía desaparecer para asimilarse a la civilización. Desaparecer significa que su única posibilidad de integrarse a la nación era abandonar su identidad, abandonar su idioma, abandonar su forma de vida y sobre todo abandonar sus tierras. Esa construcción estereotipada no responde a la realidad de convivencia que tuvieron durante 2 siglos los pueblos de frontera con los pueblos hispano-criollos con las comunidades indígenas que estaban en la frontera, entre los cuales se habían firmado pactos, se habían firmado acuerdos, se habían firmado tratados que fueron totalmente pasados por alto a fines del siglo XIX en la conquista militar. Entonces, el primer procedimiento fue la construcción de un estereotipo homogeneizador y demonizante. La segunda operación fue la violencia abierta hacia esos pueblos por ser lo que son, es decir, la violencia contra un pueblo por ser lo que es, por vivir como vive. No fue una guerra entre 2 ejércitos la conquista militar de la Patagonia. Nadie recuerda una sola batalla. Si no, díganme, ¿qué batalla se recuerda de ese proceso? Lo que hubo fueron razias sobre poblaciones, deportaciones masivas por cientos de kilómetros a pie que incluyeron tortura física y psicológica, muertes en el camino, concentración en campos de concentración de duración variable a lo largo de la línea de Fortines. A partir de esos campos de concentración se generó la distribución de personas, desmembrando familias y comunidades, a destinos como Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tucumán también. Los hombres fueron incorporados para el trabajo en el ejército, en los ingenios, en la vendimia, y las mujeres y niños, que constituían la mayor cantidad de esa población, fueron incorporados para el trabajo doméstico en condiciones de cuasi esclavitud. A los niños, no está de más decir, se les borraron sus identidades, se les cambiaron sus nombres y se les borró su historia. Esa fue la segunda operación, la violencia abierta. La tercera operación fue el silenciamiento, que es el motivo por el cual seguramente ustedes no escucharon nunca que estos campos de concentración existieron o no me creen del todo. Pero les puedo asegurar que eso está documentado por el trabajo de archivo que hemos hecho en los archivos que el propio Estado tiene y que hemos complementado con la memoria que tienen las comunidades sobre estos procesos. Bien, estas 3 operaciones suponen que lo que se produjo sobre este pueblo fue un daño. El Estado argentino consideró su dominio territorial sobre la base de un profundo daño a los pueblos preexistentes. Y ese daño es físico y psicológico, pero también es político, es social, es económico y es cultural, porque es el ataque a una forma de vida. A partir de ese daño se estructuró una nueva sociedad, sobre la base de que había ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, porque los mecanismos de los que hablé antes no se desarticularon al no reconocerse que se produjeron. En base a esa lógica de ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran, se distribuyó la tierra, privilegiando la concentración de grandes capitales nacionales, fundamentalmente de familias patricias de Buenos Aires, y también de capitales extranjeros, por ejemplo, la Compañía de Tierras del Sur, que era de capitales ingleses, que hoy fue comprada por Benetton, ¿no? Además, se facilitó el acceso a la propiedad de la tierra de descendientes de inmigrantes europeos y de sirio-libaneses, dificultando el acceso de los pobladores indígenas y, por lo tanto, provocando su desplazamiento hacia las ciudades de la región. Es decir, que hoy los pueblos indígenas son los que alimentan los cordones de pobreza de todas las ciudades en Nor-Patagonia. Los estereotipos construidos continúan vigentes en el sentido común y en la práctica de muchos organismos públicos. Se usan para legitimar como una lógica que estructura diagnósticos que luego habilitan la violencia abierta contra estos pueblos. Un ejemplo de estructuración de un diagnóstico en base al estereotipo es el informe RAM elaborado por el Ministerio de Seguridad en el año 2017.
Ese informe no recupera la producción de los investigadores e investigadoras que venimos abordando estos temas desde hace 20 años, hay colegas de más de 30 años, que han venido produciendo información de base sobre la historia de estos pueblos, sobre sus procesos de organización, sobre sus comunidades. No recupera ninguna de esa información que fue producida y financiada por el propio Estado argentino a través de su sistema científico-tecnológico. Esa falta de consulta hace que haya muchos datos erróneos. Por ejemplo, incluir dentro de una supuesta red terrorista a organizaciones que tienen una larga tradición de trabajo conjunto con organismos estatales, que tienen registros sobre estos trabajos conjuntos. Es decir, hay errores básicos de datos. Pero sobre todo lo que hay es una lógica de explicación construida en base a un estereotipo homogeneizador que terminó teniendo muchos efectos, no solo el de legitimar la violencia abierta contra estos pueblos, sino un profundo efecto en términos de aumento de la discriminación en la vida cotidiana. Los chicos mapuche que van a las escuelas tuvieron que dejar de decir que eran mapuche, escondiendo su identidad. Entonces hay un respeto a la identidad de estos pueblos garantizado constitucionalmente que como fruto de los efectos de ese informe fue retrotraído, o sea, hemos incumplido con la Constitución y con el mandato constitucional. Entonces, la política pública, cualquier política pública hacia los pueblos originarios o que los considere como parte de sus efectos, debe construirse sobre la base de asumir la responsabilidad del Estado por el daño producido a estos pueblos. Debe, por lo tanto, orientarse hacia la reparación. La reparación en el largo plazo. La reparación en el largo plazo, en el mediano plazo y también en el corto plazo, ¿no? en la dimensión coyuntural. Desde 1983 hasta el presente ha habido algunos avances en esa línea de reparación, no es que tenemos que empezar desde cero, ¿no? Y eso es en parte y en gran parte gracias a la propia organización que se han dado los pueblos indígenas de la Argentina, que siempre buscaron el reconocimiento de sus derechos a través del diálogo con los representantes, del diálogo con los convencionales constituyentes, como mencionaba Magdalena. Y ellos, en su lucha y en su diálogo con los poderes del Estado, han logrado este marco normativo que reconoce su preexistencia y que les reconoce los derechos específicos en función de esa preexistencia, ¿no? Entre esos derechos específicos está, como decía Magdalena, la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero también, en caso de que esas no alcancen, la asignación de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Pero el Poder Judicial pocas veces hace lugar a este marco normativo en sus decisiones. El Poder Ejecutivo no le ha dado la jerarquía suficiente al problema, por lo tanto, el relevamiento territorial de las comunidades está suspendido. Por suerte ahora estamos pensando en un protocolo para garantizar los títulos de propiedad comunitaria y aún no se ha establecido el mecanismo de cómo se les va a asignar a estos pueblos las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Y esto no es algo que solamente tenemos que hacer por obligación. El hecho de que estos derechos no se cumplan, lo que genera son conflictos que luego recaen en la fuerza de seguridad. Es decir, hoy en día tenemos comunidades que siguen estando en la situación precaria de tenencia de la tierra, muchas. El desplazamiento a las ciudades y el engrosamiento de los cordones de pobreza continúa. Y además se producen, por lo tanto, ocupaciones de hecho, basadas en necesidades y en reivindicaciones. Lo que tenemos acá es una tensión estructural que genera conflictos que se van a expresar siempre hasta que no resolvamos esa tensión estructural. Algunos se van a expresar por vía más dialogada y otros se van a expresar de maneras más hostiles. Y esto es así porque esta responsabilidad histórica del Estado no se ha cumplido. Entonces, otra cosa que tenemos a favor es que hay un importante corpus de investigación científica desarrollado por organismos del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Lo que no hay es suficiente sinergia interinstitucional como para que los otros organismos públicos que diseñan políticas públicas aprovechen ese conocimiento producido. Y ahí tenemos que lograr convenios con las universidades, con el CONICET, con el Sistema Científico Tecnológico, para que ese conocimiento pueda ser aprovechado y aplicado al desarrollo de políticas públicas. Bien, la reparación, ya tengo que cerrar, bueno, redondeo. En principio, importante decir, la reparación supone un ejercicio de memoria orientado a esclarecer la verdad
para en base a eso conseguir la justicia. Es memoria, es verdad y es justicia. Y en términos de política de seguridad, lo que tenemos entonces es esta situación estructural que genera conflictos, que por lo tanto lo que hay que hacer es aplicar el marco jurídico vigente y además contemplar la dimensión de reparación en políticas como, por ejemplo, las políticas de ordenamiento territorial de las provincias, las leyes de tierras. No puede solamente considerarse criterios de tipo productivo o de resguardo ambiental y no considerar esta dimensión de la reparación, porque lo que vamos a hacer si no es profundizar el conflicto. Santiago Culio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos.